La Casa de la Tecnología de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche presentan ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué determina el tipo de voz de una persona? ¿Por qué la voz del adulto es más profunda que la voz de los niños? Este será el tema de hoy en ¿Qué onda con la ciencia? Acompáñanos. La producción de la voz es una acción compleja que involucra prácticamente a todos los sistemas del cuerpo. Se inicia con la respiración, al inhalar aire que ingresa por la nariz y boca. Después llega a la laringe y tráquea. El músculo diafragma y los pulmones se expanden y se llenan de aire. Al exhalar, los músculos del diafragma se contraen y prácticamente exprimen el aire de los pulmones. El habla es una maravilla del cuerpo humano. Para producir una frase se requieren del movimiento de aproximadamente 100 músculos en perfecta coordinación milimétrica en el pecho, cuello, quijada, lengua y labios, y para su coordinación miles de neuronas. El órgano del habla es la laringe y puede producir una cantidad infinita de sonidos. La laringe tiene forma de tubo. Es formada por una firme pared de cartílago y comunica a la faringe con la tráquea. La laringe consta de 3 partes principales. La superglotis o parte superior. La glotis, parte media. Y la subglotis o parte inferior, que es donde se encuentran las cuerdas vocales y la tráquea. En su parte interior tiene 2 dobleces de tejido que se expanden hacia cada lado y que dejan un espacio en medio. Estas son las cuerdas vocales. ¿Qué onda con la ciencia? Cuando una persona está callada y respirando, el espacio entre las cuerdas se mantiene abierto, es decir, las cuerdas están relajadas. Al hablar, cantar o gritar, implica una tensión en las cuerdas. El aire que se exhala hace que las cuerdas vocales vibren y produzcan sonidos como las de un instrumento musical de cuerdas. Las cuerdas vocales humanas pueden colocarse hasta en 170 posiciones diferentes. Si están relajadas, pueden vibrar hasta 180 veces por segundo y el resultado son tonos profundos de voz. Si están tensas, vibran más rápidamente, a unas 100 veces por segundo, y producen tonos altos. El tono de voz depende del largo de las cuerdas vocales. Cada voz tiene cierto rango de frecuencias y estas determinan el tipo de voz que una persona tiene. Las voces se dividen en 6 grupos: alto, mezzosoprano y soprano para las mujeres, y grave, barítono y tenor para hombres. La calidad y tono de la voz humana depende de diversas variables de resonancia. Esto mismo se da en los instrumentos musicales, donde la madera, forma y tamaño que rodea a las cuerdas determinan el tipo de sonidos. ¿Qué onda con la ciencia?
En el humano sucede en los pulmones, los senos nasales, la faringe y la cavidad de la boca, que actúan como cámaras de resonancia y modifican el tono que producen las cuerdas vocales. También intervienen el movimiento de la lengua contra el paladar, la forma de los labios y la posición de los dientes. Debido a esta cantidad de variables, es imposible que dos personas tengan exactamente la misma voz. Los primeros humanos pudieron haber tenido un sistema rudimentario de habla, unido al tacto y el oído, muy semejante a la comunicación animal actual. El habla apareció cuando los humanos adquirieron la habilidad de representar objetos a través de símbolos y comunicar a otro individuo sus ideas. El cerebro humano tiene la capacidad de hacerlo. La boca, nariz y laringe de los primeros pobladores de la Tierra se transformó hasta convertirse en un refinado aparato, en donde el aire se transforma en vocales y consonantes, debido a una mejor posición de la lengua y los labios. La adquisición de una gramática y sintáctica fue el resultado de un proceso evolutivo, mientras que la habilidad de la escritura fue la consecuencia de la interrelación fonética de los símbolos primitivos. Un niño pequeño tiene laringe y cuerdas vocales pequeñas, por eso produce ondas cortas y por consiguiente tonos de voz agudos. Conforme el niño crece, las cuerdas vocales también lo hacen y ocasiona que la voz se haga más profunda o ronca. Al igual, las voces de los hombres son más profundas que las de las mujeres. Esto se debe a que la laringe del hombre es más grande que la de la mujer y además sus cuerdas vocales son más fuertes. Un simple hola puede transmitir muchas cosas diferentes. El sentido de cada palabra se cambia de acuerdo a la velocidad de los movimientos y de las fracciones de segundo de cada uno de los músculos involucrados. ¿Qué onda con la ciencia? El tono de voz indica si la persona que pronuncia la palabra está feliz, contenta, aburrida, deprisa, enojada, irónica, afectuosa, triste, asustada o agresiva, entre otros, además del grado de intensidad de la emoción. La función del cerebro es fundamental en el lenguaje. El área de la corteza cerebral, llamada zona de Wernicke, que controla lo que se quiere decir, se comunica con la zona de Broca, que tiene que ver con la estructura del lenguaje o gramática. Los impulsos de estas zonas van hacia los músculos involucrados en el habla. Estas zonas están conectadas con varios sistemas. Como el visual, por eso podemos leer el sistema auditivo para escuchar lo que dicen los otros, comprenderlo y emitir una respuesta, y también con la memoria para recordar lo hablado. El cerebro tiene un período donde adquiere el lenguaje fácilmente. Este es el período de los primeros años, mientras el cerebro está en crecimiento. Casos registrados de niños perdidos en la selva o el bosque y que son encontrados años después manifiestan limitantes en el lenguaje de por vida. El primer lenguaje simbólico surgió hace 2.5 millones de años, cuando el Homo habilis empezó a fabricar las primeras herramientas de piedra. Esta habilidad jugó un rol fundamental en el desarrollo del lenguaje simbólico. La articulación se fue perfeccionando hasta los primeros Homo sapiens hace 150.000 años, cuando pudieron emitir sonidos similares a los modernos humanos. A algunas especies de orangutanes se las ha enseñado a comunicarse con los humanos a través de símbolos que significan palabras y han logrado aprender hasta 1000. Algunos animales han aprendido hasta 40 símbolos diarios.
Sin embargo, no las recuerdan por mucho tiempo. Recuerda, la ciencia y la tecnología es parte de nuestra vida. María Cristina Ojeda Macosay, Héctor Enrique Pérez Alonso y Freddy Uco Ewan, te agradecemos el que nos hayas sintonizado. Fuente de información, Horno 3 Museo Interactivo. ¿Qué onda con la ciencia? Es un programa educativo para divulgar la ciencia y la tecnología. La Casa de la Tecnología de Campeche presentó ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? Se graba y edita en los estudios de frecuencia universitaria 90.9 FM de la Universidad Autónoma de Campeche.